A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de abreviaturas, siglas y acrónimos del área de comunicación y lenguaje del grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Nancy. Hola Nancy. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial y podamos empezar la sesión de hoy. El tema corresponde a un tipo de palabras o tipos de palabras que en algún momento utilizamos para describir de forma más corta el nombre de algunas instituciones o de algunas organizaciones o bien de palabras que queremos acortar. Hoy vamos a ver o vamos a hablar sobre las abreviaturas, sobre las siglas y los acrónimos. Quiero que leas estas palabras que te presento a continuación. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Banco de Guatemala. Y la palabra milímetro. Piensa por favor y comenta con quien estés una forma más corta de escribir estas palabras o este conjunto de palabras. Pregunta ahí si alguno de los que te acompañan en este momento sabe una forma más corta de escribir Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Banco de Guatemala o la palabra milímetro. Muy bien, yo sé que sí. Dentro del idioma español existen formas de acortamiento de palabras. Y como te mencionaba al inicio, el tema de hoy nos va a hablar de 3 formas en las que podemos acortar ya sea una palabra o nombres de organizaciones o de instituciones que al momento de redactar o escribirlas en algún texto puede ser muy tedioso escribir todo el nombre si lo vas a escribir varias veces en un mismo escrito. Vamos a ver en este mapa conceptual un poquito sobre las formas de acortamiento y corresponde a que en cada una de ellas pues hay características específicas, ¿sí? Y vamos a comenzar por las abreviaturas. Si hablamos de abreviaturas, estamos hablando de una reducción de palabras, ¿sí? En el caso de las abreviaturas, al hablar de la reducción, es decir, que vamos a utilizar una palabra conservando el orden. Esta es una forma de acortamiento en la que tomamos solo algunas letras de la palabra para escribirla con mayor facilidad. Algo importante dentro de las abreviaturas es que estas en algún momento van acompañadas o van con inicial mayúscula dependiendo de qué es lo que quieres expresar en la palabra. Ya vamos a ver algunos ejemplos. También que las abreviaturas siempre las vas a cerrar con un punto, siempre. Esa es la diferencia entre una abreviatura y una sigla, que es lo que vamos a ver más adelante. Como te vuelvo a decir, las abreviaturas son reducciones o corresponde a la reducción de una palabra para escribirla de forma más simple. Y pues también algo importante es que se conserva el orden de esta palabra. Por ejemplo, en las palabras que te di al inicio, podemos tomar la palabra milímetro. Esta palabra es una de las cuales podemos acortarla para cuando necesitemos escribirla, no tengamos la necesidad de escribir la palabra completa, sino utilizar una abreviatura. Y puede ser mm, milímetro, ¿sí? Algo importante también es hablando de las siglas y los acrónimos. Estas en algún momento pueden causar confusión porque tienen mucha relación, pero yo te voy a explicar la diferencia entre una y otra. Cuando hablamos de siglas y de acrónimos, no vamos a hablar de una reducción,
porque dentro de este tipo de acortamiento lo que se hace es formar otra palabra que me ayude a representar el nombre largo o el nombre extenso que yo quiero expresar o escribir en un texto. Regularmente cuando utilizas ya sea las siglas o los acrónimos, escribes la sigla o el acrónimo según corresponda y entre paréntesis lo que significa, para que cuando ya vuelvas a hacer uso de la sigla o el acrónimo ya no haya necesidad de volver a escribir a qué se refiere porque ya lo hiciste en una oportunidad. ¿A qué se refieren las siglas? Es una forma de acortamiento en donde formamos una nueva palabra. Pero algo importante aquí es que se utilizan solamente las iniciales del nombre o la institución, solamente las iniciales. Y en los acrónimos, en algún momento utilizamos las sílabas iniciales o las letras para formar una palabra. Algo importante, las siglas se pueden mencionar diciendo cada una de las letras o una sola sílaba, porque algunas siglas también cumplen función de acrónimo. Ya vamos a ver unos ejemplos. Ahora bien, ¿cómo puedes distinguir tú una sigla de un acrónimo? Algo muy importante es que los acrónimos tú los vas a mencionar como que fuera una palabra, es decir, los vas a poder separar en sílabas. Esa es la diferencia entre una sigla y un acrónimo, que los acrónimos se mencionan y se pueden separar en sílabas. Por ejemplo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que corresponde a las siglas IGS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Algo importante es que las siglas no llevan punto, ¿sí? No llevan punto en ninguna de las letras, tampoco al final, porque lo que está haciendo es acortar en esta forma el nombre que yo deseo escribir. Pero aquí, en este caso, la palabra X es una sigla y es un acrónimo porque la menciono en una sílaba. Y en el caso de Banco de Guatemala lo podemos reducir como Banguat, ¿sí? Banguat es la parte de la sílaba inicial de un acrónimo y en este caso no es necesario escribir todas las letras en mayúscula. Se puede escribir solamente la primera y después escribirlas en molde. No es necesario. Esa es la diferencia entre un acrónimo y una sigla. Los acrónimos se pueden escribir con la inicial mayúscula y las demás no. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplos de abreviaturas y también de siglas y acrónimos. Cuando tú expresas una una abreviatura, si te estás refiriendo a un sustantivo común, no es necesario escribirlo con inicial mayúscula. Ahora bien, si tú acompañando a la sigla vas a escribir el nombre de alguna persona, en el caso de las profesiones, sí tienes que hacerlo con mayúscula. Por ejemplo, la abreviatura de profesor o profesora corresponde a prof o bien profa, ¿sí? Y si vamos a acompañarlo de algún nombre propio, pues sí es necesario escribirlo con inicial mayúscula. Las profesiones, según la Real Academia Española, si se escriben solamente licenciado, arquitecto, ingeniero, no es necesario escribirlo con inicial mayúscula, pero en la abreviatura, como regularmente están acompañadas o seguidas de un nombre propio, sí debemos escribirlas con inicial mayúscula. Por ejemplo, la abreviatura de licenciado o licenciada corresponde a LIC y LIC. Antes de Cristo. Creo que esta palabra o este grupo de palabras lo has escuchado o lo has leído en libros de historia. La abreviatura corresponde a C y la C es mayúscula. Página, como es un sustantivo común, pues no es necesario escribirlo con inicial mayúscula, pero algo importante es
que si las letras que vas a tomar en la abreviatura, alguna de las vocales está con tilde, también debes de colocarla en la abreviatura. Departamento, si estamos hablando de un sustantivo común, no es necesario escribirlo con inicial mayúscula. Ahora, si nos vamos a referir a algún departamento de Guatemala, por ejemplo, sí lo debemos escribir con inicial mayúscula. Y aquí sería depto, ¿sí? Compañía, si te estás refiriendo a algún grupo de personas, alguna entidad, alguna institución, sí debe de ir con inicial mayúscula. Y como vamos a tomar algunas de las letras, la abreviatura es CIA. Hermano, de la misma forma, si nos estamos refiriendo al ámbito religioso, ese hermano sí va con inicial mayúscula en su abreviatura, pero si estamos hablando de un sustantivo común, no es necesario. En este caso lo vamos a tomar como que nos estamos refiriendo a alguien que tiene que ver en el ámbito religioso. Y etcétera, que es una abreviatura muy común, ¿sí? Que lo encontramos también en textos. No escribimos etcétera, sino solamente la E, la T y la C. Observas, están acompañadas de un punto y dependiendo del contexto de cada una, están acompañadas de inicial mayúscula. Ahora vamos a ver las siglas. Te mencionaba en el esquema que las siglas, pues en algún momento no se mencionan como sílabas o como palabras que puedes separar en sílabas, sino solamente lo mencionas con las letras. Entonces aquí vamos a unir cada una de las siglas con el significado que tiene. Si tú lo sabes, pues puedes compartirlo con quien estés en tu casa. IDH, ¿lo has visto o has escuchado sobre esta sigla? IDH corresponde a las iniciales de Índice del Desarrollo Humano. OMS, ¿la has escuchado? OMS corresponde a la Organización Mundial de la Salud. Observas, no lo digo o lo menciono en sílabas, sino que menciono cada inicial. Ahora RAE, en este caso RAE cumple función de sigla porque son las iniciales de lo que significa y también cumple función de acrónimo porque lo puedo decir en una sílaba. RAE significa Real Academia Española. INE también es una sigla que al mismo tiempo cumple función de acrónimo. INE es el Instituto Nacional de Estadística. DPI, creo que sí lo has escuchado muchas veces, corresponde al Documento Personal de Identificación y la OEA corresponde a la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Aquí hay algunas que corresponden a sigla y acrónimo y otras que solamente corresponden a siglas. Ahora vamos con los acrónimos. Te mencionaba que los acrónimos pues son palabras o formación de una nueva palabra en la que reduzco el nombre, ¿verdad? De una institución o de una organización. Y lo puedo mencionar en sílabas, palabras que puedo separar en sílabas, y otra de las cosas es que puedo escribirla solamente con inicial mayúscula. Instituto Nacional de Turismo. ¿Cómo quedaría el acrónimo? Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. ¿Cómo quedaría el acrónimo? Pensemos. Con red. Ministerio de Educación. Aquí es INGUAT. Mineduc. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Su acrónimo es SENACIT. Y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En esta voy a hacer una aclaración. UNICEF.
Aquí voy a hacer una aclaración en UNICEF. Este acrónimo se toma de las iniciales o en sus siglas en inglés, ¿sí? Por eso es que no coincide o dirás, pero aquí no están las iniciales correctas. En UNICEF se toma porque su nombre en inglés sí corresponde a esas iniciales. Muy bien, entonces te corresponde observar cada una de las palabras que tengo a continuación, ¿sí? FIFA, esta abreviatura, la letra P, la T y la E, ONG, CUI, UNESCO, INC, PNUD, ATE y CGPLAN. Vas a buscar el significado de cada una de estas palabras, ya sea abreviatura, ya sea acrónimo o ya sea una sigla. Las vas a clasificar en qué tipo es o a qué tipo corresponde y vas a identificar las características de cada uno y pues su significado. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa y comenta con quienes estés qué aprendiste hoy. Aprendimos sobre las formas de acortamiento de palabras, entre ellas las abreviaturas, las siglas y los acrónimos. Comparte esta información para poder verificar tus aprendizajes. Agradecemos a Nancy la interpretación de lengua de señas. Te recordamos lavar tus manos constantemente con agua y jabón y por favor, quédate en casa.